Vamos, que creo que es un consenso, no solamente en la oposición, sino en el peruano de a pie, salvo la ceguera política de Perú Libre y de Vladimir Cerrón, que un médico que promociona productos supuestamente curativos sin base científica es un charlatán. Que un médico que se hace llamar obstetra y que ofrece servicios afines sin tener el título de cirujano o obstetra, por lo menos está engañando, y es por decirlo menos, ¿no? El amigo del que ni de portero íbamos a ver en Palacio de Gobierno. Y claramente su nombramiento no pasó por una evaluación del perfil profesional y una evaluación de idoneidad, ¿no? Al diablo con la salud de los peruanos en plena pandemia, porque vamos a ver los resultados de su nombramiento. El equipo médico, a un perverso cálculo, al cuoteo que han hecho el presidente Pedro Castillo y Vladimir Cerrón para frenar cualquier posibilidad de que en el Congreso la oposición pueda conseguir los votos necesarios para promover una eventual vacancia, pero además hay que decir, en este punto en particular, que la vacancia tiene causales muy precisas que están en la Constitución, y la incompetencia para gobernar o la incapacidad para nombrar funcionarios que cumplan con la idoneidad profesional, ética y moral no son causales para vacar a un presidente de la República, ¿no? Una conducta reiterada del presidente que anunció una reestructuración del gabinete de ancha base, terminó con ancha base para Perú Libre, claramente, porque Cerrón no solamente ha conseguido colocar a su amigo, el médico Condori, que acaba de nombrar un médico veterinario en un cargo del Ministerio de Salud, sino también al ministro de Energía y Minas, a Carlos Palacios, un funcionario que lo mismo, Contraloría le dijo a Vladimir Cerrón, cuando era gobernador de Junín, el señor no cumple con el perfil para la dirección del sector en su gobernación, y se sentó en la noticia, lo mantuvo en el cargo y ahora lo ha colocado de ministro de Energía y Minas. Mientras que en justicia, pero hay más, vamos nombrando algunos nada más. En justicia tenemos a Ángel Ildefonso, un asiduo visitante de Palacio de Gobierno, siendo juez, porque siendo juez visitaba Palacio de Gobierno, se reunía con el presidente Pedro Castillo, se reunía con su abogado en el tema del caso Zarratea. Y la lista continúa. Que sea Richard Apolo quien les cuente todo. Vladimir Cerrón al parecer ha sabido desde siempre manejar la baraja a su favor, esperando el momento indicado para hacer su siguiente jugada política, que le permita, de a pocos, tener lo que fantasiosamente cree le pertenece por ser el mandamás de Perú Libre, que no es otra cosa que el control del gobierno por encima incluso del propio presidente de la República. Ellos dicen y se declaran marxistas, leninistas, maoístas, mariateístas y demás piedras. Y bajo ese contexto ideológico, ellos saben perfectamente que todo es ilusión salvo el poder. De manera que no importa si hay que asaltar un ministerio para afectar el patrimonio del Estado, lo que interesa es el poder. Y están en ese camino. Dicen que cuando al caer la tarde del domingo 7 de febrero, el entonces ministro de Salud, Hernando Ceballos, abandonó Palacio de Gobierno, lo había hecho no sin antes sugerirle por enésima vez al presidente Castillo no ceder a las presiones de Perú Libre, pero sobre todo no ceder a los chantajes de Vladimir Cerrón, que al parecer pretendía, entre comillas, tomar por asalto varios ministerios, entre ellos el de Salud. Sin embargo, Ceballos sabía que el silencio de Castillo ante su sugerencia solo significaba una cosa. La hora que tanto había buscado Vladimir Cerrón desde que Castillo asumió la presidencia de la República había llegado. Y no había marcha atrás. Ahora, desvergonzadamente, se ha puesto la mira en las cabezas, en los ministros, y se ha tomado por completo, el ala cerronista ha tomado por completo el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Salud. Lo grave de todo esto es que es el resultado de la recomendación de un sujeto sentenciado por corrupción. O sea, esto no puede permitirse en ningún país democrático. Esto corresponde a esas salvajes dictaduras de Centroamérica, donde los delincuentes y los cárteles tienen privilegios y prerrogativas en el Estado, como en este caso. Hola amigos, les saluda el doctor Hernán Condori Machado para anunciar ahora acá en el consultorio estamos realizando diagnóstico de cáncer de cuello uterino en 1 minuto.
además de ser acusado de charlatán por su disque agüita milagrosa, de ejercer al parecer indebidamente la profesión al irrogarse ser obstetra cuando no lo era, y también supuestamente en un minuto poder detectar cáncer uterino, Hernán Condori lleva sobre su espalda el antecedente de ser uno de los peores directores que ha tenido la red de salud de Chanchamayo en Junín. Cargo que cuentan le otorgó Vladimir Cerrón cuando este ocupó el cargo de gobernador regional de Junín como premio consuelo, ya que como fervoroso partidario y uno de los fundadores de Perú Libre, Hernán Condori, un año antes, había intentado sin éxito alcanzar la alcaldía de Perené. Aquella vez, si bien con sus votos, el pueblo le cerró la puerta a Condori, Cerrón se encargó de abrirle otra, la de director de la red de salud de Chanchamayo. Muy contento, doctor Vladimir, y todos nosotros del sector salud estamos muy contentos. Yo creo que esta gestión, doctor, viene apoyando al sector salud tremendamente. Un requisito para incorporarse en las planillas del Estado bajo el régimen de Perú Libre es de que seas absolutamente mediocre, pero eso sí, completamente obsecuente a los intereses del Cerrón. Cuando uno revisa su hoja de vida, cuando uno revisa su trayectoria, su perfil profesional y sus competencias, no encontramos los requisitos para ocupar una cartera tan importante como es el Ministerio de Salud. El drama de tener al doctor Condori como ministro de Salud es que se acaba de poner no solamente a un charlatán, no solamente un profesional cuestionado, sino al peor gestor público en el sector salud de la región Junín y del Perú probablemente, a manejar la cartera más importante en una pandemia internacional como la que estamos viviendo. Excongresista por la región Junín y conocedor del trabajo realizado por Hernán Condori, a César Combina le sorprende que el hoy ministro de Salud exponga como credencial para ser ministro lo hecho como director de la red de salud de Chanchamayo. Cuando dice Combina, fue durante la gestión de Condori que los niveles de anemia y enfermedades tropicales en la zona se dispararon. Pero además, se generaron 2 elefantes blancos a nivel presupuestario. El Hospital de la Merced, que el día de hoy está cayéndose a pedazos y que no tiene ni siquiera una unidad de cuidados intensivos, y el Hospital de Pichanaki, obra que se empezó, pero hasta el día de hoy no se culmina. Es decir, más de 8 años gastando dinero del Estado y pidiendo presupuestos adicionales para mantener la corrupción. ¿Qué hacer si pese a los cuestionamientos el gobierno persiste en mantener en su cargo al ministro de Salud? Lo que estamos evaluando es convocar a otras entidades, otras instituciones del gremio como la Federación Médica, SINANSOT, para realizar una marcha de los mandiles blancos de protesta, una concentración, un plantón de mandiles blancos como protesta. Y esta exigencia es una exigencia técnica, no política. Pero ¿cómo fue posible que un tipo sin mayores credenciales, que incluso en el 2020, al ser nombrado como director regional de salud de Junín, solo permaneció 6 días en el cargo al ser destituido por falta de idoneidad, sea ahora ministro de Salud? La respuesta es obvia. Al parecer, el único mérito de Condori es su estrecha y cercana relación partidaria y amical, no solo con Vladimir Cerrón, sino con personajes de Perú Libre cuestionados e investigados por corrupción, como Richard Rojas, o el hoy prófugo de la justicia, el temperamental Arturo Cárdenas, o simplemente Pinturita. No hay más ciego que el que no quiere ver, ni más sordo que el que no quiere escuchar. Creo que el principal problema es quién lo ha elegido, que no se ha tomado el tiempo adecuado para evaluar su hoja de vida y sus antecedentes. Y ahí radica el problema, con un pedido respirándole permanentemente en la nuca y temiendo que en algún momento el Congreso logre los votos para echar a andar la vacancia presidencial. Pedro Castillo habría terminado cediendo al chantaje político de Vladimir Cerrón, quien habría hecho pesar los votos duros del área cerronista de Perú Libre en el Congreso, que podrían marcar la diferencia en un periodo de vacancia. Pero a cambio, el precio era alto. 3 ministerios bajo el control de Perú Libre, o mejor dicho, bajo el control de Vladimir Cerrón. La repartija estaba en marcha. El señor Cerrón, en primer lugar, es un individuo que está desesperado por tener riqueza, sin importar de dónde provenga esa riqueza. Estos señores tienen 2 formas de medrar en el patrimonio estatal. Uno, de forma directa, haciéndose de licitaciones amañadas,
haciendo de mecanismos vedados y corruptos para hacerse de dinero fácil. Y lo otro, de manera indirecta, incorporando a gente mediocre en la planilla del Estado, para que, como siendo tan mediocres, no tengan ningún escrúpulo de entregar parte y un porcentaje de sus saberes. Pero Cerrón no se iba a quedar contento con el Ministerio de Salud. Quería más. Y a punto de chantaje político, lo habría logrado. El caso de Energía y Minas es desvergonzado. Vladimir Cerrón no ha tenido la menor intención de ocultar la toma de este ministerio. Ha puesto ahí a un tridente diabólico. Hasta el último martes 8 de febrero, lógicamente, antes de juramentar como ministro de Energía y Minas, como parte del gabinete Torres, Carlos Sabino Palacios Pérez era director regional de Energía y Minas en Junín, cargo que desempeñaba desde el 2019, cuando el exgobernador y hoy mandamás de Perú Libre, Vladimir Cerrón, lo designó. Sin embargo, desde aquella fecha, Palacios Pérez, militante de Perú Libre, ha tenido que enfrentar una investigación en su contra por presunto delito de desfalsificación de documentos y nombramiento y aceptación indebida del cargo. Un cargo que al parecer Palacios Pérez no cumplía con los requisitos exigidos para ocupar la dirección de Energía y Minas de Junín. Ahora, este señor, ¿qué créditos profesionales, qué calidades y cualidades tiene? No tiene absolutamente nada. Entonces, también han colocado a este señor en un sector bastante estratégico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de concesiones mineras, estamos hablando de un país donde la minería ilegal es cada vez más creciente y su formalización justamente depende de esta cartera, formalización que muchas veces se da bajo la sombra y obviamente también es un sector donde hay muchísimo dinero y donde hay dinero, pues bueno, Cerrón siempre se frota la mano. Un dato. Tras ser sentenciado por corrupción, Vladimir Cerrón fue impedido de ejercer su segundo mandato como gobernador de Junín en el 2019, tras lo cual lo reemplazó como gobernador Fernando Orihuela, una persona del íntimo círculo de Cerrón Rojas. Y ya que hablamos de Vladimir Cerrón y su sentencia por corrupción, el nombre de Henry López Cantorín salta inmediatamente a la mente, pues López fue incluido en la sentencia por corrupción impuesta a Vladimir Cerrón. En ese momento López Cantorín era alcalde de Huancayo por Perú Libre, cargo que tras la sentencia tuvo que dejar. Pero dicen Vladimir Cerrón no olvidó nunca a su incondicional amigo. Por eso a finales del año pasado, y de seguro pensando en un corto plazo apoderarse del Ministerio de Energía y Minas, Cerrón habría movido sus cartas y colocado como jefe de presupuesto de aquel ministerio al tío de Henry López Cantorín, Daniel López Lizano. Sin embargo, afirman faltaba un hombre clave para completar el tridente de Cerrón en el Ministerio de Energía y Minas. Cerrón Rojas tenía bajo sus órdenes al jefe de presupuesto y desde el martes al ministro. Así que sin pérdida de tiempo, el amo y señor de Perú Libre habría dado su primera indicación a Palacios Pérez: designar en la Secretaría General del Ministerio de Energía y Minas a su hombre de confianza, su ex gerente general regional, durante el inicio del segundo mandato de Cerrón como gobernador de Junín, Guider Herrera Lavado. Abogado, escuche bien, no solo de la madre de Cerrón, Berta Rojas, investigada actualmente por lavado de activos, sino además abogado de los dinámicos del centro. Incluso Herrera Lavado fue aquel que señalan a petición de Cerrón firmó un habeas corpus presentado en Ayacucho, el cual buscaba evitar que la Fiscalía Anticorrupción, a pocos días de la segunda vuelta presidencial del año pasado, allanase las viviendas de los dinámicos del centro. Muchos de ellos, hoy en día, prófugos de la justicia. Y este señor justamente es, entre otros, el grupo de abogados que se financia con plata del Estado para los intereses, entre otros, de esta banda criminal de los dinámicos del centro. Hoy tiene la Secretaría del Ministerio de Energía y Minas. ¿Para qué? Para que con la plata de todos nosotros siga defendiendo los intereses de la camarilla criminal que rodea a Cerrón. Son días políticamente tensos los que se vienen por delante. Por un lado, esperando que el presidente Castillo rectifique algunas designaciones polémicas, por decirlo menos, que solo han conseguido enervar los ánimos de una población que es la única que sufre las repercusiones económicas. Y por otro, la amenaza de un premier que dice estar dispuesto a echar mano a la cuestión de confianza.